Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run. I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip. Word upon your lip. Rather that you rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. 'Cause I love the adrenaline in my veins. Whatever it takes. 'Cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes. Yeah, take me to the top. I'm ready for whatever it takes. 'Cause I love the adrenaline in my veins. I do it. Instead of being typical, looking at my body feeling miserable. Always hanging on. Shirou Ogami. El lobo plateado. Big Wolf. El lobo feroz. Dos personajes que comparten muchas cosas en común se enfrentarán este día. Antes de empezar vale la pena aclarar las versiones a tomar en cuenta. De Shirou Ogami se tomará en cuenta el anime de Brand New Animal, su manga de apenas 10 volúmenes, y la novela Brand New Animal 0, que para quien le interese, es una precuela de los eventos del anime. En el caso de Wolf, solo se tomará en cuenta lo visto en los cómics de Fables y Jack of Fables, así como el crossover con Batman que forma parte del canon de la historia, por lo que versiones como la del videojuego y su adaptación a cómic quedan descartadas. Ahora sí veamos quién se impondrá como el lobo superior. Ustedes siendo Beastmen vendieron sus almas a los humanos. Ni siquiera merecen que los destroce con las garras. ¡Un golpe será suficiente! ¡Espléndido! ¡No te contentas! Shirou Ogami nació como un hombre bestia que vivía en la ciudad de Nierbasil, en Europa del Este durante el siglo XI, siendo el único sobreviviente de la masacre de Beastmen que azotó esa pacífica ciudad. Tras ser herido de muerte por el líder de un ejército humano, su cuerpo sin vida de algún modo sufrió una metamorfosis, producto de haberse fusionado con las almas de los Beastmens caídos ese día. Shirou se convirtió en un lobo gigante y con ese poder buscó del ejército humano que trajo la masacre a su pueblo. Sin embargo, lo único que encontró sería destrucción sin sentido producto de su venganza, por lo que abandonando su búsqueda, se dedicaría a proteger a los Beastmens de la opresión de los humanos, siendo considerado un dios entre las bestias, y ganándose entre sus protegidos el nombre del lobo plateado. Varios años después, en el 2020, Shirou fungiría el cargo de protector de Animal City, la única ciudad del mundo habitada por Beastmen, teniendo que investigar casos de crímenes y terrorismo que atentan contra la ciudad, mientras en el proceso este intentaría desvelar una conspiración relacionada con la corporación Silvasta. La fuerza de Ogami es simplemente bestial, puede humillar humanos en combate, sostiene a un tipo de la cabeza y lo arroja hacia el techo de una casa, causando un gran estruendo por el impacto. Puede tratar al cuerpo humano como basura, demostrado cuando desgarró la garganta de un soldado Nierbasil con su mandíbula. No es para menos, pues los Beastmen más básicos ya tratan como basura a los humanos, mismos individuos que tampoco representan mayor problema para Shirou, a quien también se da el lujo de humillar en combate, sin importar si son secuestradores, guaruras o mercenarios armados. Todos terminan cediendo ante el lobo plateado. Puede levantar el peso de Java al punto de romperle el cuerno en el proceso. Mismo rinoceronte que destruye su escritorio y que puede abollar una pared de metal con el cuerpo de Shirou, puede destruir un robot de Silvasta de un golpe. De hecho, sus garras son lo suficientemente fuertes para rebanar metal, pues de un solo zarpazo fue capaz de cortar una ametralladora. Se deja en claro que este es superior a Michiru. No va a caer.
sales de esa habitación, te mato. Impresionante tomando en cuenta las hazañas de la Tanuki, como el poder hacer temblar las gradas de un partido de béisbol con solo arrojar una pelota. Sus gritos pueden hacer temblar parte de un edificio de un tamaño considerable, o que puede hacer colapsar todo un piso de un edificio, de un solo golpe y en un estado inconveniente como lo es el estado de ebriedad. Volviendo con Shirou, no solo tiene gran fuerza en sus brazos, sino que esta es compartida con sus piernas, pudiendo dar saltos exagerados a grandes distancias. En una ocasión y de una sola patada, fue capaz de mover un contenedor de metal a una gran distancia, llevándose a unos randoms en el proceso, y eso que los contenedores de metal pesan 3.750 kilos, y por el factor facilidad, este debería ser 5 veces más fuerte, teniendo 18.750 kilos. Aún más impresionante fue la ocasión en la que detuvo un vehículo en movimiento solo con una pierna, siendo que dicho modelo era un 2015 Audi Q7 4M, cuyo peso es de 2.520 kilos, y su velocidad es de 250 km por hora / 69.4444 metros por segundo, lo que son 17,49,99.888 newtons, o 17 toneladas, y siguiendo la misma lógica que el caso anterior, debería ser 5 veces más fuerte, o sea 89.225 kilos. Sin embargo, lo que le da su nivel final a Ogami es el enfrentarse y posteriormente derrota a un Beastman hipopótamo, el cual no solo podía humillar a otros Beastmen, sino que un solo pisotón de este podía hacer temblar el suelo, y la lucha de Ogami contra este ser podía crear temblores que se sentían a la distancia, descritos como una vibración que se siente hasta en el esqueleto. Esto sería un terremoto de categoría 4, los cuales producen 15 toneladas de TNT, lo que son 113 metros de radio o 226 metros de diámetro, siendo este su nivel en su estado base, pues en su forma de lobo plateado las cosas cambian, siendo la primera vez que se vería así, posteriormente a ser humillado por Java cuando se infectó con el síndrome de Nierbasil, mismo que podía crear sacudidas que se sentían desde otra habitación, y esto con solo despertar su transformación, atravesar concreto o mover autos como si de juguetes se tratara. Eran tan fuerte que al propio Shirou le costaba establecer un combate con él. Pero a su forma de lobo plateado no le costó nada acabar con él, matándolo de un solo ataque. Más tarde Shirou se enfrentaría a Alan Silvasta, mismo que no le costó más de un disparo para dejar a Shirou fuera de combate. Mismo ataque a su vez destruyó un edificio, hazaña que fue calculada en unos 1,218 kilotones. Lo impresionante es que más adelante, Shirou regresaría para un segundo round, obteniendo un Power Up, que le daría un poder capaz de igualar a Silvasta, un poder que incluso asustaría al propio Silvasta, quien no fue ni rival para Shirou, y mismo quien lo hubiera matado, de no haber sido porque recapacitó. Entonces sobra decir que su poder en este estado es teniendo 2,426 kilotones, un nivel pueblo para el lobo plateado. En resistencia, resiste un golpe de Java, soporta una caída de gran altura. Aguanta una lluvia de disparos, y otra por parte de las máquinas de Silvasta. Aguanta los ataques del hipopótamo, los cuales lo sacaban a volar, o se describe que el suelo se rompía por dicha acción. Es golpeado contra un edificio por Pingua, sobrevive a un golpe de Alan que abolló un muro de concreto. Es atravesado por el Blast de Alan, el cual destruyó un edificio. Es masacrado brutalmente por Java. Salió ileso de una explosión que sobrepasó la altura de unos edificios de 4 pisos, o sea 24 metros, es decir una potencia de 138 kilos de TNT, lo que refuerza su nivel. Edificio sobrevivió a un golpe de Michiru cuando estaba en su forma corrupta, asimismo su fuerza estaría ligada a su resistencia.
Velocidad, al ser un lobo ya debería correr a 60 km por hora, humilla a humanos en combate, algo que de por sí otros Beastmen hace, por lo antes visto. Escala de Michiru, siendo que esta furra podía superar la vista humana, al esconderse de unas personas que estaban en el mismo pasillo sin que se den cuenta, puede estar a la par de una motocicleta. Al igual que Mari esquiva disparos de ballesta, que va, sin necesidad de scaling. El propio Shirou ya se ha visto moverse más rápido que la vista humana, o mejor dicho, de un ser sobrehumano como este lobo enano, puede abordar a Pingua sin que reaccione. Siendo que este pajarraco podía volar a la par de jets de combate, que asumiendo que se traten de unos Mitsubishi F-15J, los cuales vuelan a 3087 km por hora, o sea un Mach 2.5, esquiva los disparos de estos mercenarios, cuyas armas eran, una ametralladora, que dispara a 600 metros por segundo, Mach 1.7, una escopeta, que va a 500 metros por segundo, Mach 1.4, y una pistola que va a 340 metros por segundo, Mach 0.9, aunque lo mejor que demostró fue humillar en combate a Michiru, siendo que sus mayores hazañas son esquivar los disparos de una minigun, que dispara a 850 metros por segundo, Mach 2.47, o esta puede esquivar los disparos de las máquinas de Alan Silvasta, siendo que estas al ser armas de tecnología avanzada, deberían de superar al arma convencional más rápida, la cual dispara a 1000 metros por segundo, Mach 2.9, pero estas al ser superiores alcanzarían los 2000 metros por segundo, Mach 5.8, alcanzando así Michiru un nivel hipersónico, y bueno Ogami al ser superior a Michiru, tendría un Mach 11, y debido a que, en su forma verdadera, es capaz de superar a seres que lo humillan en reacción en su estado base, esto lo haría duplicar su velocidad en su estado de Jinrou, así teniendo 8000 metros por segundo, Mach 23 terminando en un nivel hipersónico. Su durabilidad es muy resaltable, pasando horas y días enteros sin necesidad de descanso, incluso puede estar siglos enteros así, por lo que su durabilidad sería divina. Su inteligencia, pudo investigar y saber qué fue lo que causó la explosión del laboratorio de Silvasta. Condujimos una investigación en la escena del crimen y no pudimos detectar ningún aroma del criminal. ¿Es una excusa? Y no solo es criminal. También hubo un periodo de tiempo en que no se detectó nada. Eso es muy sospechoso. Es imposible que los aromas desaparezcan sin dejar rastro. A menos que se haya utilizado un químico que elimine por completo los olores. Señor Yada, este maravilloso laboratorio puede crear ese tipo de químico, ¿verdad? Para poder borrar la evidencia, usted provocó las explosiones y bombardeó el laboratorio. Si sigue el aroma dejado en la escena del crimen, siempre lo guiará al culpable. Eso es porque cada Beastman tiene un aroma específico. Sin embargo, en la escena, había un punto en donde no pude percibir ninguna esencia. Y ahora, las manos tampoco emanan olor alguno. Lo noté desde que el laboratorio fue bombardeado. Tiene buena experiencia en el combate cuerpo a cuerpo, pudiendo utilizar su entorno a su favor para atacar a sus enemigos, e ingenio una manera de contener a Java, sabe ser sigiloso, supo en dónde atacaría Pingua. ¿Hay otra forma de hallarlo? Aunque no la haya, tengo una corazonada. Y sabe sacarle provecho a sus habilidades, por lo que su inteligencia estaría por encima del promedio. En cuanto a sus hacks, tiene longevidad extendida, al poder vivir durante años sin mostrar ni un signos de envejecimiento, inmortalidad tipo 2, puede sobrevivir a daños que matarían a cualquier ser vivo, como el ser atravesado, resistencia térmica al tanquearse una explosión, regeneración, se recupera tras ser acribillado por múltiples balas. Esto se ve mejor en la novela, donde se explica que a pesar de estar sangrando en exceso, las balas salieron del cuerpo de Shirou poco después, ya con todas sus heridas cerradas. También puede curar su brazo roto. Sentidos mejorados, tiene un gran sentido del olfato, pudiendo detectar aromas específicos, y seguir el rastro de determinado individuo al seguir su olor, ubicó varias bombas de una ciudad. Habla Ogami. Ya localicé dónde están las bombas. Percibí que son 6 en total.
Envíen al escuadrón antibombas. Es tal la agudez de su olfato que este podía identificar a todas las personas de una muchedumbre, y eso que Shiro estaba dentro de una casa sin poder verlos, y de forma indirecta se dice que su sentido del olfato es el más desarrollado de su verso, confirmado al ver que podía detectar una bomba sin olor, algo que ningún otro Beastman podría hacer. ¡Oh, qué lástima! Parece que fue una bomba sin olor. Ni un Beastman sería capaz de percibir esto. ¿Qué ocurre, Sato? ¿Echaste a perder tu trampa? Cuidado. Ese maldito lobo fue capaz de esquivar mi bomba sin olor. Precognición puede saber los pasos y las acciones realizadas en un espacio con solo detectar los olores del lugar. Maestría en el sigilo, puede aparecer detrás de un Beastman sin que se entere, y eso que estos ya cuentan con sentidos mejorados. Acrobacias, se muestra como alguien muy ágil y ligero, pudiendo dar grandes saltos, brincar de edificio a otro de forma rápida. Manipulación biológica y alteración corporal, puede cambiar su aspecto y estructura biológica a la de un hombre lobo, y en la novela se hace más notorio, estando explícito cómo convierte sus dientes humanos en colmillos afilados, y de hecho, Ogami cuenta con la alteración corporal más avanzada de su verso, pues los Beastmen solo pueden convertirse en una mezcla de humano-animal, siendo Ogami el único que se puede transformar en un animal total. Tiene armamento natural al poseer garras y mandíbulas, resistencia a la manipulación del sueño, pudo seguir de pie al recibir varios tranquilizantes que pueden hacer dormir a otros Beastmen. Jamás voy a permitir que un humano lo detenga. Pero qué sorpresa. Los tranquilizantes no funcionaron. En su versión Jinrou, cuenta con gran tamaño tipo 0, proyección de energía, puede lanzar rayos energéticos. Vuelo, si así es, el pinche lobo puede volar. Manipulación del sonido y manipulación empática, su aullido es capaz de tranquilizar a los Beastmen alterados por el síndrome de Nier-Basil. ¿Qué está pasando? Yo tampoco entiendo nada. Parece que los Beastmen responden intuitivamente al aullido. Manipulación de las sombras, puede manipular su sombra, apareciendo las sombras de las almas de los Beastmen atrapados en su ser. Aumento de capacidades físicas, tras ser derrotado por Alan este pudo volverse más fuerte gracias a su fuerza de voluntad. Y ya para terminar, sus debilidades son que es alguien bastante terco e impulsivo, siendo alguien que nunca abandona un combate, su olfato no puede detectar olores que hayan sido arrastrados por el viento o explosiones. ¿Puedes rastrear su olor? El cielo es mi punto débil. Los olores en el aire se disipan rápido. Y que una gran cantidad de daño es capaz de dejarlo muy herido y agotado.
El lobo feroz no empezó siendo la criatura temible e imponente que conocemos ahora, él fue el hijo más pequeño de la breve unión del espíritu del viento del norte y la loba del invierno. Al ser el más pequeño de la camada, constantemente era molestado por el resto de sus hermanos. Cuando su madre murió, el resto de sus hermanos salieron a buscar a su padre, pero Wolf fue el único que se quedó con ella. Sin embargo, por su pequeño tamaño, no pudo defender su cuerpo de los carroñeros, por lo que con el corazón roto no tuvo más opción que irse. Esto generó en un Wolf un fuerte odio hacia su padre, quien no intervino en la nada. Atormentado por ese pasado, Wolf se propuso cazar presas cada vez más grandes, para así aumentar su tamaño, convirtiéndose en el gran lobo feroz, la pesadilla de los 3 cerditos y la niña de la capa roja. Sin embargo, cuando ocurrió el evento del éxodo, varias de las fábulas se verían forzadas a huir de sus tierras natales, refugiándose en el mundo humano. Blancanieves, Jack Horner, Pinocho, Cenicienta, la Bestia, Barba Azul, entre otros ahora habitan Villa Fábula en la ciudad de Nueva York, donde Wolf funge el cargo de sheriff de la villa, investigando crímenes relacionados con las fábulas. Wolf se tiene más que merecida su reputación como feroz, y sus hazañas físicas lo dejan demostrado, empezando con su fuerza. Puede rasgar un sillón con sus garras. Los humanos normales no son rivales para él, pudiendo someterlos con suma facilidad. De una patada puede abrir una puerta de madera. Es capaz de arrancar cabezas de forma casual, siendo que para arrancar una cabeza se debe ejercer una fuerza de hasta 800 kilos. Afirmó ser capaz de arrancarle la tráquea a Barba Azul. Puede destruir un cuerpo humano por completo. Puede superar a otros hombres lobo, mismos a los que les arrancaría la cabeza y las extremidades de forma casual. Incluso a otro le sacaría el corazón atravesándolo de lado a lado, siendo que para arrancar una extremidad se necesita una fuerza de 3 toneladas, además de que estos licántropos ya eran capaces de atravesar concreto o desprenden metal o pueden hacer mierda el cuerpo humano. Cuando fue transformado en una niña por un hechizo, aún contaba con su extraordinaria fuerza, demostrado cuando este desmembró vivos a un grupo de mercenarios, pudiéndose observar cómo podía atravesar cráneos y arrancar cabezas. Tiene un combate parejo con el monstruo de Frankenstein, al punto de que puede mandarlo a volar contra una puerta de metal abollándola, y al final terminó arrancándole la cabeza al experimento. Estando bajo el control de una bruja, fue capaz de matar a varias personas. Pudo dejar inconsciente a Rose Rec, quien portaba una armadura de metal. Y hablando de armaduras, en ese mismo estado fue capaz de hacer trizas una armadura mágica de gran tamaño, incluso dándose el lujo de destrozar en pedazos a su piloto, mismo que con la armadura era capaz de aplanar autos casi de forma accidental, cuyos pesos rondan los 3.400 kilos. Sin embargo, su mayor hazaña es ser comparable y un superior físico a Jack Horner. No es para menos. Si algo caracteriza a esta versión de Horner es su resistencia, pudiendo sobrevivir a un choque automovilístico seguido de una explosión. Soporta que el gigante Paul Bunyan lo golpee con la suficiente fuerza para atravesar un muro. Por si fuera poco, chocando con un árbol y cayéndole encima una casa. Es atropellado por un camión y un taxi saliendo más o menos ileso, pero su mayor hazaña fue soportar una explosión de un auto, quedando con quemaduras y todo pero vivo a fin de cuentas. Para calcular esto, hay que tomar en cuenta el tamaño de la explosión, comparándola con el vehículo de esta parte, que asumiendo que se trate de un Mercedes-Benz convertible, cuyo largo es de 482,6 centímetros, la explosión mediría unos 578,3 centímetros, sacando el radio, y usando el PCSI correspondiente, sabiendo que el auto quedó hecho mierda, nos daría que Jack soportó poco más de 2 megajulios de energía. Claro que Jack solo escalaría a la mitad de esto, pero como Wolf es ampliamente superior a este, ya debería ostentar este nivel, quedando en un nivel muro en su estado base. Analizando su estado de gran lobo feroz, las cosas dan un giro de 180 grados, desde el ya este es su tamaño en comparación a un lobo real. Devorar humanos es pan comido. Animales como los búfalos son una botana común de todos los días. Se hace mención de que es un destructor de ejércitos humanos. Este mismo declara que por accidente podía haber partido a Blancanieves por la mitad. Con ese tamaño el concreto y la roca se vuelven papel para él, pudiendo destruirlo de forma casual. Mata a una serpiente mágica, destruyó varias de las maquinarias de la Baticueva. Sus soplidos pueden arrancar árboles de su base. Lo que le da su nivel final en esta fase ocurre cuando este se enfrentó a sus hermanos.
enfrentamiento en el que terminaron haciendo un terremoto lo suficientemente fuerte como para ser sentido en lo alto del castillo del padre de Wolf, lo que sería un terremoto categoría 6 en la escala de Richter, energía equivalente a unos 15 kilotones, y para quien le interese, Wolf salió como vencedor de ese encuentro, por lo que no hay más que decir, un nivel ciudad para el lobo feroz. En resistencia, junto a Blancanieves soporta un accidente de auto, terminando con el brazo fracturado, a su vez soporta que le reacomoden el brazo, soporta los golpes de Jack Horner, es golpeado por Batman, recibe algunos mordiscos de la bestia en su forma gigante, y se hubieran matado de no ser porque los regañaron sus viejas, soporta una explosión que hizo mierda un edificio, saliendo bastante herido por algo que explicaré en sus debilidades, pero vivo a fin de cuentas, sobrevive a un disparo en las entrañas dado por rífitos de oro, siendo que esta bala podía matar elefantes de un disparo. Soporta que le abran el estómago desde dentro, resiste ataques de otros hombres lobo, cuando confrontó a su padre resistió caer debido que los vientos de este lo mandaban a volar, resiste los ataques de sus hermanos, aquellos que podían crear un temblor de categoría 6, quedando muy herido al final del combate, pero que su habilidad de regeneración hizo que al volver a su forma humana regenerara esos daños, lo que haría a su resistencia al mismo nivel de su fuerza. En velocidad, ya debería correr a 60 km por hora, reforzado en la ocasión en la que huyó de varios hombres lobo que deberían rondar dicha velocidad, o cuando se mostró superior a una manada de lobos comunes, se desliza de forma veloz desde el castillo de su padre hasta un acantilado para salvar a su hijo, aunque bueno, lo que mejor tiene fue moverse tan rápido que un grupo de cazadores no lo vieron, y eso que lo tenían en la mira, disparando en el mismo segundo. Dichas armas parecen ser modelos AK, los cuales disparan a 730 metros por segundo, Mach 2,12, al ser 3 armas disparándole al mismo tiempo dicha velocidad se duplicaría, dando un Mach 6,38, y ser algo que realizó con facilidad, y aparte se daba el lujo burlarse de los cazadores, debería ser el doble de veloz, alcanzando un 12,76, en su verdadera forma ya puede controlar los vientos, o sea un Mach 0,27, se dice que ninguna criatura terrestre se le puede comparar, pero bueno en este estado ya debería de ser superior a su versión anterior, alcanzando un Mach 25,53, terminando en un nivel hipersónico. Su durabilidad es muy resaltable, pudo estar escalando el tallo de las habichuelas mágicas por 3 días enteros, estuvo viajando de Rusia a Alaska en aproximadamente una semana, estuvo 30 días y noches corriendo, estuvo 49 días sin hacer otra cosa que pelear contra su padre, hasta que se fue, a eso sumándole su inmortalidad y longevidad con la que ha estado años vivo, por lo que tiene una durabilidad divina. Su inteligencia es un apartado igualmente de resaltable, pues tiene experiencia en combate al haber peleado en la Primera y Segunda Guerra Mundial, sabe encontrar a sus objetivos mediante a sus hacks, estuvo reuniendo pruebas para demostrar que el Príncipe Azul estuvo extorsionando a otras fábulas, es un gran detective y sheriff pues como se dio cuenta que la escena del crimen del asesinato de Rose Red había sido montada desde el inicio en el que estuvo en ella, pues para alguien esto es una escena de una masacre atroz, para Wolf no fue más que una pobre imitación, todo lo que estaba destruido eran cosas viejas y sin valor, mientras que convenientemente los objetos de valor no recibieron daño, los objetos caídos están intactos. Asimismo, Wolf encontró sospechosas las declaraciones de Jack, pues este llegó fatigado y cansado a su despacho para contarle que encontró el departamento de su novia hecho un destrozo, algo raro sabiendo la condición física de Jack, y aparte el muy pendejo llegó en taxi, para colmo, Jack dijo que había registrado todo el departamento y no encontró a Rose, pero este no tenía ni un rastro de sangre a pesar de que el departamento estaba lleno de descubriendo que todo se trataba de un engaño orquestado por Rose Red y Jack, quienes querían librarse del contrato de Barba Azul, fingiendo la muerte de Rose Red. En una ocasión un periodista estaba a punto de revelar pruebas de que los habitantes de Villa Fábula no eran humanos, pues llevan viviendo décadas ahí sin envejecer, y si bien este decía que eran vampiros, aún estaba en riesgo el secreto de la villa, por lo que el plan de Wolf fue infiltrarse en
en la casa del tipo, usando el hechizo de la Bella Durmiente, para deshacerse de la evidencia. Posterior a eso y siguiendo con la creencia del tipo, le hicieron creer que lo habían molido, para así amenazarlo, y eso no fuera poco, tenían pruebas falsas para incriminarlo de algo turbio por decidía contarle a alguien su historia. Es un experto haciendo que otros le den información, por lo que su inteligencia estaría por encima del promedio. Yendo con el apartado más interesante del lobo Sussex, este posee longevidad extendida, al igual que el resto de fábulas. Este posee cientos de años de antigüedad no pudiendo envejecer, inmortalidad tipo 2, debería escalar de ya comer y rícitos de oro, quienes siguen vivos ante daños que matarían a cualquiera ser humano. Asimismo posee regeneración, logrando curar sus heridas a un ritmo acelerado, pudo regenerar sus venas y huesos tras que estos quedarán hechos por el disparo del arma de rícitos de oro, pudo curar sus heridas después de haber recibido la explosión de Batman, incluso puede regenerarse después de que le abrieran el estómago desde dentro, aunque bueno, suele necesitar ayuda cuando sus huesos o sus órganos están fuera de su lugar. Alteración corporal, puede cambiar su apariencia física, pasando de un ser humano a un hombre lobo. Maestría en el sigilo, los soldados no pueden darse cuenta de su presencia hasta que ya es tarde. Gran tamaño tipo 0, sentidos mejorados, tiene un gran sentido del olfato, pudiendo detectar aromas y olores específicos, y escuchar sonidos a grandes distancias, pudiendo oír a Mowgli quien estaba a kilómetros de distancia. Escuchó un disparo que Blancanieves no pudo oír. De hecho, sus sentidos están desarrollados a tal nivel que este puede oler y oír todo lo que ocurre en la ciudad donde habita, pudiendo detectar hasta el más mínimo aroma, siendo esta la razón por la que tiene que fumar como chimenea a todas horas, pues es así como lo adormecer un poco esa saturación de sentidos, siendo el único aroma que no puede bloquear de Blancanieves. Incluso sabe sus estados de ánimo y los sueños que ha tenido mediante el aroma de esta. Armamento natural al poseer garras y mandíbulas, manipulación del viento, al ser hijo del viento del norte este posee la capacidad de controlar el viento, de ahí viniendo su potente soplido capaz de arrancar árboles de raíz, incluso sus heridas vienen con vientos incluidos que pueden mandar a volar a seres inferiores a él. Tal es el control que posee sobre el viento que él mismo dice que es como los vientos lo obedecieran, como cuando les ordenó traerle el aroma de rícitos de oro quien estaba a una gran distancia, o cuando utiliza su control sobre el viento para ocultar su aroma y que los otros lobos no lo encuentren. Autosustento respiratorio, estuvo semanas enteras en el río con el estómago lleno de piedras y no le pasó nada por la falta de aire, algo con sentido tomando en cuenta su ax anterior. Resurrección, las fábulas pueden revivir tras haber muerto, esto debido a que su existencia está ligada con el reconocimiento que los humanos tienen sobre sus cuentos, es decir que las fábulas que sean más conocidas difícilmente pueden morir de forma convencional. Resistencia a la transmutación, en una ocasión fue convertido en un mono, un burro, un elefante y una niña, y aún así tras convertirse en su verdadera forma, fue capaz de anular dicho hechizo. Resistencia a la manipulación del sueño, pero esto solo en su verdadera forma, pues solo en este estado fue capaz de seguir de pie ante un gas que podía noquear elefantes. Resistencia a la manipulación mental y del alma, Berran tras morir por ser convertido en una estatua de cristal. Asmorid Wolf terminó en el más allá, sin embargo, una bruja utilizó un fragmento del cristal de su estatua para así poder traerlo a la vida como su esbirro. No obstante, y tras un tiempo, Wolf fue capaz de anular dicho control mental sobre él. El punto aquí es que en el verso de fábulas, revivir a un muerto es una tarea muy difícil, siendo descrita como una experiencia agotadora para la mente, el cuerpo y el alma, y Wolf al salir de dicho estado adquiere estas resistencias. Resistencia al frío, él mismo dice que el frío de Alaska no puede con él. Y para terminar, parecerá invencible pero Wolf cuenta con varias debilidades. Para empezar, el fuego es algo que puede debilitarlo o dejarlo fuera de combate. La plata es un material que puede debilitarlo, pues él mismo dice que es lo único que puede hacerle un daño permanente. También la magia puede afectarlo, y tampoco posee resistencia a la manipulación del sueño en su forma base, al quedar inconsciente ante el gas somnífero de Batman, o cuando su padre lo mandó a dormir con unos polvos mágicos, o con tranquilizantes comunes.
Las similitudes entre estos dos son demasiadas, los dos nacieron como lobos, tuvieron que ver la muerte de un ser querido, ambos son inmortales y han pasado por varios eventos de la humanidad, pelearon en la Segunda Guerra Mundial y vieron los horrores de las potencias del eje, tienen un cargo de detectives en una ciudad habitada por seres iguales a ellos, le partieron su madre a un oído dado, perdieron el control en algún punto de su historia, cuentan con una forma humana, una forma lupina, y una forma de lobo gigante, comparten varias habilidades especiales, tienen una personalidad similar, que va, si hasta los dos usan gabardinas. Empezando a comparar la fuerza, ambos son capaces de tratar el cuerpo humano como basura, destruir metal, humillar seres que osían el nivel muro, solo aquí es donde se marcaría la diferencia entre ambos, pues las cosas que Wolf hace con todo su esfuerzo, son cosas que Shirou ya ha demostrado hacer con un solo pie, estando 2 categorías por encima del sheriff de Fabletown, haciendo que de un solo puñetazo este sea capaz de dejarlo muy herido, en velocidad están bastante parejo, ambos teniendo el mismo nivel y con una mínima diferencia que grande o no, sigue siendo una ventaja para Wolf contra su enemigo, aunque bueno, suerte con intentar sorprender a alguien cuyos sentidos ya superan los de seres con sentidos mejorados, pero de eso ya hablaremos más adelante, la durabilidad es un tema irrelevante en este enfrentamiento, ambos ya han pasado horas, días, y hasta años enteros sin necesidad de descanso, por lo que fácilmente y este combate podría extenderse indefinidamente, en la inteligencia si bien son muy parecidos, hay una diferencia muy notoria que hace sobresalir a uno por encima del otro, sí, ambos son capaces de investigar crímenes y dar con el responsable de forma eficiente y de mejor manera que cualquier otro detective en su área, pero aquí hay una diferencia, y es que mientras Ogami puede hacer esto mediante sus hacks, lo de Wolf ya requirió un análisis de la situación y el comportamiento de los presentes, es decir, es algo basado únicamente es la intuición y no un poder o habilidad, por lo que Wolf se lleva este apartado, eso sí, en cuanto a inteligencia en combate no hay gran diferencia, ambos tienen lo suyo a la hora de combatir con enemigos, pero por dar un ganador, se nota que los golpes de Shirou van con algo más de estrategia, a diferencia de Wolf que es de aprovechar más su superioridad física que de tener un combate competente, en cuanto a los hacks que los dos poseen en estos estados, y dejando de lado sus resistencias a cosas específicas, los sentidos mejorados de ambos son muy impresionantes, pero de tener un rango de unas cuadras, a poder escuchar y sentir lo que toda una ciudad hace, hay una abismal diferencia. Si Shirou quiere buscar a Wolf, es probable que este ya lo sepa y hasta que lo esté esperando, que hablando de eso, que Shirou tenga el rastro de Wolf lo veo dudoso, pues como dijo, los olores que se disipan en el aire son su punto débil, y quien creen que puede controlar el aire, y que de hecho ya usó esa habilidad para algo similar, la regeneración de ambos podría hacer lo suyo, curarlos y reparar cualquier herida que el otro pueda infligirle, con esto dicho es posible que sepan cómo se desarrollaría una pelea entre estos dos, siendo que a pesar de su leve superioridad en velocidad, Wolf termine recibiendo todos los golpes de Shirou, quien como dije, tiene más estrategia en su combate, pero bueno, Wolf no es estúpido, al ver que su enemigo le está dando la paliza de su vida, no perderá el tiempo y adoptará su verdadera forma, en donde ya supera con creces a Ogami en todos sus apartados físicos, fuerza. Ahora Wolf ya puede crear temblores más grandes que los del hipopótamo con que el Shirou peleó, velocidad. Ahora Wolf es el doble de veloz que antes, por lo ahora Shirou tendrá difícil el tan solo esquivar sus ataques, y bien, el por qué asumo que Wolf sería el primero en adoptar su verdadera forma, es porque a diferencia de Ogami, quien había jurado no volver a adoptar dicha forma, Wolf no tenía ningún impedimento para volver a este estado, aunque claro esto es exclusivamente si hablamos del Shirou de la novela e inicios del anime, pues tras lo ocurrido con Java, Shirou ya opta por adoptar esta forma cuando la situación lo amerite, cual sea el caso, el lobo plateado hará presencia en el escenario ante su oponente, ahora no es que parezca que la situación vaya a mejorar para Shirou, pues si bien tiene un poder de más de 2 kilotones, su rival continúa a un nivel superior, en velocidad volvemos a lo mismo, Shirou ahora está más parejo con Wolf, pero con una diferencia a favor de este, lo que haría que el más mínimo descuido le daría la victoria al lobo feroz, aunque para su fortuna, en una situación así, dudo que Shirou vaya a bajar la guardia, las habilidades no son algo que traigan algún cambio
previo al combate, el vuelo sería un buen truco para cubrir más terreno y para facilitar la acción de atacar a Wolf, de no ser porque este puede controlar el viento, lo que podría dificultarle la tarea. Sus rayos de energía no podrían hacerle daño al prácticamente ser demasiado débiles a comparación. La manipulación empática es prácticamente inútil, digo, seres como Michiru y Nazuna, siendo parte humano y bestia, se mostraban inmunes a este efecto. Ya a alguien como Wolf no le haría nada, pues les recuerdo que Wolf es parte lobo y parte espíritu del viento. Con esto dicho, a Ogami no le quedaría de otra más que ver que Wolf no lo alcance, cosa que sería poco probable, por la velocidad, y si un ataque de poco más de 1 kilotón fue capaz de dejarlo así, ahora el golpe de alguien con 15 kilotones ya sería el fin para Shirou. Sí, es claro que Shirou no puede morir, pero como se vio, este puede quedar gravemente herido, por lo que no importa cuántas veces este regrese para volver a pelear, el resultado siempre será el mismo, y si Shirou no es tonto, lo mejor para él sería abandonar el combate, por lo que con esto dicho, el ganador de este enfrentamiento sería el lobo feroz, Big Wolf. Todo bien, pero solo hay un problema. Y es que la única forma para que pase esto, es que Shirou se quede como pendejo sin hacer nada. Verán, lo antes expuesto es algo bastante factible en una batalla entre estos dos, pero decir que Shirou no tiene forma de contraatacar es algo erróneo. Para empezar, el viento no podría frenar el vuelo de Shirou, pues este apenas si posee la fuerza para desprender árboles o desbaratar edificios quemándose, y ni siquiera el ataque de más de 1 kilotón de Alan fue capaz de moverlo de su lugar. Aparte, es obvio por las escenas, que el vuelo de Ogami no depende del viento sino de él mismo. Segundo, ¿en serio me creyeron eso de que sus rayos energéticos no le harían nada? Les recuerdo dos cosas. La primera, estos ataques al entrar en contacto con cualquier superficie explotan, pues a menos que crean que estos lugares tenían litros de gasolina, no veo por qué explotarían de nada. Y la segunda, ¿quién es el personaje que tenía como principal debilidad el fuego, y cuya explosión cubierta de justo esto lo dejó fuera de combate? Incluso en su mayor estado, pero bueno, quizás me dirán que Shirou sigue teniendo problemas con la velocidad para idear esto, pero resulta que olvidé mencionar una habilidad muy específica de Shirou, la cual es esta donde se convierte en lo que parece ser luz, y ataca a sus enemigos de forma rápida múltiples veces. Si Shirou hace esto, podría dañar la durabilidad de Wolf. Otra cosa es el empoderamiento de Ogami, pues como dije, este al ser derrotado, puede volverse más fuerte gracias a su fuerza de voluntad, por lo que si Wolf lo derrota 10 veces Shirou volverá sin importarle nada. Otra cosa es la técnica que Shirou iba a usar contra Alan para matarlo, en donde abre la boca de su oponente para disparar su blast. Si unos balazos en las entrañas ya lo dejaron muy débil, ahora imagínense un ataque de fuego de más de 1 kilotón. Claro que Wolf no moriría gracias a su inmortalidad, pero se ha visto que este puede quedar fuera de combate, incluso si decide cambiar de forma para recuperarse. Esto solo lo haría peor, al exponerse en un estado más débil frente a su oponente. Y el último clavo sobre el ataúd de Wolf es su paciencia. No es la primera vez que este se ve envuelto en una pelea que no parece acabar, ya antes había pasado con su padre el viento del norte. Wolf estuvo más de 30 días seguidos peleando con este, hasta que se cansó porque se dio cuenta que era un esfuerzo inútil, muy a diferencia de Shirou, quien por las voces de las almas en su interior, y por su fuerza de voluntad, no dejará de luchar hasta ver a su rival caer, sin importar cuánto le lleve, por lo que si Wolf es inteligente, este abandonará la batalla al igualmente darse cuenta de que es una pérdida de tiempo, por lo que quien realmente se lleva este enfrentamiento es el protector de Anima City, Shirou Ogami.